Me llamo Jennifer Dávila, ahorita voy a estar entrevistando y voy a preguntarte sobre el suceso. Necesito que tú seas honesta, que sea completo todo el suceso que vas a platicar. No te voy a interrumpir y pues por el momento puedes empezar, si gustas. Ok. Fue aproximadamente un sábado por la tarde, eran alrededor de las 10 p.m. de la noche, cuando yo llegué a la casa de mi papá con mi hermana. Al inicio yo no quería ir porque creí que me iba a encontrar un monstruo o algo así, como él estaba en mi memoria, pero cuando llegué al lugar fue sumamente impactante. Él estaba tirado en la banqueta con una impresión en su rostro que indicaba como mucha tristeza. Su estado físico era muy de poco cuidado, apenas podía moverse. Me saludó con mucha emoción y alegría, llorando, pero al poco tiempo me pude dar cuenta que algo no estaba bien. Cuando entramos a su casa, que alguna vez también fue mi casa, estaba todo lleno de chinches. Había chinches por todos lados y en él, en su cuerpo, caminaban chinches, también entre sus dedos de las manos, sus dedos de los pies, en sus oídos. Todo estaba infestado de chinches. Me ofreció de cenar una papa hervida y también tenía chinches, pero él no las veía porque como ya tiene 70 y tantos años, no podía verlas. Me llamó tanto la atención lo que estaba pasando y me di cuenta que había más gente viviendo en la casa y que no estaba solo, así que yo le pregunté que con quién más vivía y me dijo que le sorprendaba su casa a otras personas que resultaron ser marihuanos y drogadictos y que además le pegaban y no le pagaban la renta. Y me di cuenta que le pegaban porque tenía su cuerpo lleno como de moretones. Cuando me presentó estos marihuanos se veían pues mal, o sea, parecía que tenían sustancias. Y también fue muy impresionante ver que las chinches también vivían con ellos y en sus cuerpos, no solamente en el de mi papá. Entonces fue una situación muy desafortunada. Yo tuve que retirarme y pensar al otro día pues qué iba a hacer. Me fui con mi hermana a un Airbnb. En ese día, solamente fue ese día todo el suceso, ¿verdad? O sea, nada más fue un día o sucedieron en 2 días. Ese suceso solo fue en ese momento, fue menos de una hora todo eso que yo vi. Ya al siguiente día, cuando regresé por él e investigando con los vecinos, me enteré que habían escuchado como uno de los subrenteros o una de las personas que veí así le pegaba y que incluso molestaba a los vecinos, o sea que aventaba botellas de vidrio a las casas de los vecinos, y también que le robaban su dinero. Y eso ya fue en los días posteriores, cuando ya mi hermana y yo fuimos por él y ya no estaba él en esa casa. Cuando dieron a tu papá, en este caso tirado en la banqueta, estabas con tu hermana. Sí, estaba con mi hermana. Y todo el tiempo estuviste acompañada, incluso con la papa hervida. Sí, mi hermana estuvo conmigo todo el tiempo. Estaba en la puerta, no quería entrar, también estaba bastante asombrada porque cuando esos animalitos se suben en ti, te empiezan a picar y te das bastante comezón. Es como que imposible no darte cuenta, al menos que tu cuerpo ya esté muy acostumbrado. Entonces estaba lejos, pero siempre estuvo ahí. Ok, y esas personas que me dijiste que subrentaba a tu papá en la casa, ¿estaban ahí cuando ustedes estaban ahí? Sí, ahí estaban y mi papá me las presentó. Posteriormente, cuando me llevé a mi papá, pues ellos se quedaron ahí en posesión de la casa. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a empezar con la inducción de relajación.
Es un ejercicio muy básico, básicamente te vas a relajar, pero te voy a tratar de guiar en donde vas a estar haciendo respiraciones, principalmente vas a cerrar tus ojos y vas a hacer respiraciones de 4 tiempos. También vas a sostener 4 y vas a expulsar el aire en 4 tiempos también. ¿Okay? Si te sientes incómoda, igual dices, ok, prefiero mejor en 3 tiempos, me puedes decir, pero pues voy a tratar de contarte como quiera para que pues te sientas la relajación y pues estés en el tiempo, ¿verdad? Y después te voy a hacer preguntas. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a cerrar los ojos. ¿Ok? Vamos a empezar a respirar profundamente. Vamos a respirar o agarrar aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a expulsar el aire. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Vamos a respirar en 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener en 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a expulsar el aire en 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Agarrar aire, 4 tiempos. 2, 3, 4. Sostener el aire. 1, 2, 3, 4. Vamos a expulsar el aire. 1, 2, 3, 4. Vamos a situarnos en el lugar de los hechos, en este caso, en la casa de tu padre. ¿Ok? Me dices cuando estés lista. Vamos a observar el alrededor, lo que en algún momento viste en la casa, aparte de los chinches, pero todo en detalle. Sean las paredes, si hay un baño, si hay una puerta, si hay una cocina, si hay una sala, los muebles, el sillón, podría ser una lámpara, un foco, incluso algo que llame tu atención, que a lo mejor no te hayas dado cuenta, no sé, una telaraña, un olor que hayas percibido. Si hay escaleras. La luz que irradia la casa, pues si está oscura. Los colores de las paredes. Me dices cuando estés lista. Okay. ¿Qué olor percibes? Como a suciedad. Okay. ¿Y qué sientes en ese momento? Tristeza, algo de repulsión. Okay. ¿Hay alguna cosa que viste que no estaba ahí? Que a lo mejor no le habías puesto la atención. Hay algo que vi de perfil y fue el burro de mi mamá que usaba para planchar su ropa. Lo tenían los renteros drogadictos en su cuarto. Okay. Ahí está tu papá. ¿O hay alguien ahí contigo en esa casa? Se escuchan unos como gritos o voces como de 2 niños. Está mi hermana, mi papá.
el drogadicto y la voz de una mujer. ¿Estaban haciendo algo en particular? Como que la mujer discutía con el drogadicto, como en tono de reclamarle cosas. Okay. ¿Tu hermana de casualidad hacía algo que te llamó la atención? Sí, empezó a revisarle los pies a mi papá porque como que no podía caminar él y le quitó las botas para examinar sus pies. Okay. ¿Y tu papá qué estaba haciendo? Estaba sentado. Okay. En las ventanas, de casualidad en la casa hay ventanas que tienen algún tipo de imagen de lo que había de afuera. En el cuarto de mi papá hay una ventana, pero tiene una cortina. Okay. Aunque sé que hay afuera porque es el patio y pasé por ahí para entrar. Hay un árbol de toronja. Muy bien. Vamos a abrir los ojos, pero haciendo primero respiraciones. ¿Okay? Vamos a hacer respiraciones en 4 tiempos. Vamos a tomar aire. 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener en 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a suspirar, vamos a dejar el aire en 1, 2, 3, 4. Otra vez. Vamos a respirar. 4, 3, 4. Vamos a sostener. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar el aire. 1, 2, 3, 4. Vamos una última vez. Vamos a respirar en 4, 2, 3, 4. Vamos a obtenerlos así. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar el aire. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Puedes abrir los ojos despacito, en 4 tiempos. Muy bien. ¿Okay? Las preguntas que te hice, ¿qué te hicieron sentir en el momento? Me hicieron recordar a las personas que estaban ahí, que en ese momento pasé desapercibidas, como que estaba más preocupada por mi papá que por reconocer a las demás personas. Había 2 niños ahí, pero no les había puesto atención. Los vi al siguiente día, pero sí he escuchado sus gritos. Okay, muy bien. Por ejemplo, cuando fuiste a revisar, bueno, más bien investigar con los vecinos, aparte de decirte que pues, sufría violencia, ¿habría algo más que había sucedido? Pues comentaron que él a veces tenía como que dificultades para caminar y que platicaba mucho con los vecinos que no comía porque no podía ir a conseguir sus propios alimentos, y en general los vecinos se quejaban de las personas que él tenía viviendo en su casa. Decían que eran personas muy problemáticas, que buscaban problemas con los vecinos y que además les aventaba botellas de cerveza a sus casas, y pues sí dijeron que le pegaban, y creo que es todo lo que recuerdo. Ok. Ahorita vamos a hacer un
retroceso. Vamos a hacer los sucesos, me vas a contar de atrás hacia adelante, de lo último que me contaste hacia el principio que me contaste, ¿ok? Entonces, si quieres, puedes empezar, por favor, Vivi. Ok, al día siguiente regresé con mi hermana Yara. Mi papá ya no estaba ahí. Ah, no, sí lo llevamos. Regresamos mi papá, mi hermana Yara y una hermana mayor que llegó ese día a la casa porque la queríamos fumigar para matar las chinches. Antes de eso estuvimos mi papá, mi hermana Yara y mi otra hermana platicando con él en un Airbnb diciendo que tenía que correr a esas personas que lo maltrataban. Antes de eso fuimos a bañarlo a un motel para quitarle todas las chinches. Tiramos toda su ropa y todo lo que traía y le compramos ropa nueva. Fuimos por él en la mañana. Entre eso y el Airbnb tomamos un taxi. Antes de eso, mi hermana y yo estábamos solas en otro cuarto de renta y estábamos viendo qué íbamos a desayunar, y antes de eso estábamos discutiendo qué íbamos a hacer con mi papá porque vimos que la situación era muy triste. Luego estábamos dormidas y luego llegamos en la noche al cuarto de renta y nos pusimos a vernos el uno al otro de que pues qué vamos a hacer, ¿a poco no te entristece verlo así? Y antes de eso íbamos en un taxi de la casa de mi papá al lugar de renta, y antes de eso pues salimos de la casa de mi papá muy tristes, pero no nos podíamos quedar ahí porque era muy insalubre. Nos dio miedo que al otro día que volviéramos él ya no estuviese vivo porque se veía muy mal. Y antes de eso pues estuvimos ahí platicando con él, mi hermana le revisó los pies, ocurrió lo de la papa, la presentación con el vecino marihuano, y antes de eso pues fue cuando llegamos y lo encontramos en la puerta todo tirado. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a hacer un cambio de perspectiva en donde básicamente tú te vas a incorporar en la visión de, por ejemplo, en este caso de tu hermana, puede ser también de tu papá, pero depende de cómo a ti te guste, pero si te gusta tu hermana, puedes hacerlo de tu hermana, en donde tú básicamente vas a decir lo que ella pudo haber visto, ¿ok? No vas a crear, no vas a editar nada, va a ser justamente lo que crees que haya visto tu hermana. ¿Okay? Ya. Creo que mi hermana cuando llegó y vio la situación, lo primero que a ella le preocupó más fue la salud de mi papá. Como ella estudia medicina y en ese momento estaba en los últimos semestres de su carrera, se puso a inspeccionarlo físicamente. Creo que ella estaba más centrada en eso, por eso lo revisó físicamente, y creo que todo el tiempo, mientras yo estaba enfocada más en resolver otros problemas como cómo sacamos a los drogadictos abusivos de aquí y todo eso, ella tomó el rol de cuidadora de la salud, lo llevó al hospital, hizo estudios, lo bañó, lo limpió, le curó sus pies. Creo que su perspectiva fue más de una cuidadora de la salud. Creo que en los ojos de mi papá, él ni se daba cuenta, solo estaba muy feliz que lo hayamos visitado, y no se explicaba por qué no nos dormimos ahí, porque para él era como que todo muy normal. Okay. Bueno, ahorita vamos a dar por terminado esta entrevista. Muchísimas gracias por tu aportación, por contarme todo este suceso completo y sincero.
Agradezco mucho tu tiempo aquí, Vire. Muchas gracias. Gracias.